35 ante un paciente con un síndrome meningio en el que el líquido contiene, ahí está, 400 células. Suave. Yo diría tuberculosis, pero vamos a seguir leyendo. Sí, yo diría tuberculosis, ¿ah? Aunque acá dice la menos probable. También la regla de los tres funciona, pero un chico casi me aboya una vez cuando no ingresa y me dice, "Toma, pero salió 400", le digo, pero 400 piensa en tuberculosis también. Pensaba que era también una regla, pues decir regla, estaba muy estricto el muchacho. Dice 400 células, yo pienso en tuberculosis. Yo, bueno. Proteínas elevadas, ¿ah? Porque lo normal es hasta 45, está 236, lo normal es hasta 45. Glucosa, lo normal es más de 40. Menos de 40 se llama hipoglucorraquia. O sea, ha habido consumo de glucosa. Y si ha habido consumo de glucosa, ¿en qué pienso? ¿Pienso en tuberculosis, sí o no? ¿Pienso en criptococosis, sí o no? Criptococo también baja la glucosa, también eleva las células. Las proteínas son inespecíficas, se eleva, se ve en pacientes inmunosuprimidos. Pienso en una enfermedad bacteriana, ¿sí o no? Sí. ¿Qué significa decapitada? Decapitada significa que el paciente ha ido a otro colega y le han dado antibióticos por una infección urinaria, por ejemplo. Entonces el paciente debió salirle, ¿cuántas las células? 3000 debió salirle. Pero ¿cuánto le sale? 400. Le sale 400 porque otro colega le ha dado ceftriaxona, se me ocurre, 1 gramo cada 12. O sea, lo trató como una ITU. Y el tratamiento de ceftriaxona, 2 gramos cada 12. ¿Ok? Entonces, decapitada, ¿no? Es un término que sí está bien y ha venido como pregunta. Yo pensaba que no venía como pregunta esto de decapitada, está bien. Y una meningitis carcinomatosa. Ustedes se quedan con un enterovirus, que es un virus muy frecuente que produce meningitis viral, o una meningitis carcinomatosa. ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál es la falsa o la menos probable? La viral, ¿no? Porque la viral es 30 células, así era, ¿no? Es proteínas discretamente elevadas, 50, y glucosa no consume porque no es un herpes. La respuesta es enterovirus, la menos probable. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se ha asociado? ¿Cuál de las siguientes complicaciones neurológicas se ha asociado a una neumonía por micoplasma? Esta pregunta es capciosa porque sí, sí. No, las mononucleares se ven generalmente más crónica, ¿no? Más crónica. Pero enterovirus no elevas nada, ¿no? Cuando yo digo cuál es lo normal del líquido cefalorraquídeo, yo siempre digo lo normal es hi-fi, 5 células, menos de 5 células. Estas son linfocitos, son linfocitos. Las células normales son linfocitos. Mononucleares son las que se elevan generalmente las crónicas, ¿no? Tuberculosis, criptococosis, ¿no? Polimorfos generalmente se ven en bacterianas puras. Pero no te olvides que he estado decapitado, o sea que es algo crónico, crónico, ¿no? Y ha venido tratándose por una meningitis. Muy bien. Por ejemplo, yo cuando estudié un caso de brucelosis, era de verdad de neurobrucelosis, muy bonito el caso, y era estudiante y hasta ahora lo recuerdo, me puse a leer todo lo que era neurobrucelosis. Un caso raro que era en tronco encefálico, ¿no? En tronco encefálico que había síntomas de tronco encefálico, síntomas de cerebelo, y era una neurobrucelosis. Y expuse neurobrucelosis como estudiante, ¿eh? Expuse, me acuerdo. Y cuando exponía me daba cuenta que agarraba todo, pues. O sea, todo el mundo me seguía la corriente y pensaba que yo sabía. Y hablaba de trastorno de conciencia, seguía bajando, estaba en pares craneales, seguía bajando en parte motor, sensibilidad. Y cuando me di cuenta, y es bien gracioso de mi mente, ¿no? Obviamente nadie se da cuenta. Neurobrucelosis agarraba todo. O sea, todo era, complicaba todo, pues. Y algo así me hace recordar esta pregunta, porque dice, una complicación neurológica, miren,
el sistema nervioso es único, o sea, y los gérmenes pueden atacar, o sea, el cerebro, ¿no? No es que se quede solamente, no es que el virus o yo me quedo solamente en el cerebelo y ataco solamente el cerebelo. No. Primero que las complicaciones neurológicas no son tan frecuentes. Primero, no son tan frecuentes. Pero la neumonía por micoplasma, que se puede dar más en niños, puede producir, por ejemplo, una micoplasma. Tú tienes una neumonía y el paciente después hace una cuadriparesia o una paraparesia. Paraparesia es piernas o paraplegia es piernas. Cuadriparesia son los cuatro. Dice, llamen al neurólogo. Dice, llama al neurólogo. Entonces el neurólogo, sí, que es una lesión de médula, el neurólogo, ¿no? Y doctor, le pide una resonancia y está pintadito la resonancia. Sí, es una medida transversa. A ver, vamos a leer medida transversa y todo el mundo se pone a leer, ¿no? Y la medida transversa está asociado a tuberculosis, está asociado a virus, está asociado porque es una respuesta del organismo frente a una injuria que ha tenido en este caso, un problema de neumonía, se llama una parainfecciosa, le llama, una parainfecciosa. Puede ser por tuberculosis también, puede ser por tuberculosis, pero acá es por neumonía. O sea, medida transversa, aceptamos. Una meningitis aséptica, para hacerle más o menos fácil. Un paciente que tiene HIV, por ejemplo, le duele la cabeza, náuseas, vómitos, y hace una meningitis como respuesta solamente de su primo infección y después le pasa el dolor de cabeza. Eso se llama meningitis aséptica. ¿No? Le haces líquido, qué raro, se le ve un poquito, pero no, y ahí estás. O sea, es una meningitis aséptica, es otra respuesta a un germen. También se ve en neumonía por micoplasma. Miositis aguda, inflamación, mialgias, ¿no? También se eleva. Encefalomielitis, que es una resonancia del cerebro y ves varias lesiones blancas. El cerebro se ha inflamado, dicen, encefalomielitis frecuente. Entonces, todas, es una pregunta, me hace recordar mucho a esto de neurobrucelosis. Es verdad que cuando terminé de exponer, la verdad que me causó risa que producía hasta la cegue, todo hacía la neurobrucelosis. Igual es acá. Muy bien. La abolición del reflejo, la respuesta es todas, ¿no? La abolición del reflejo fotomotor, reflejo, con preservación del reflejo de acomodación. El fotomotor significa que cuando usted le pone la luz, lo normal es que haga miosis, ¿no? Es lo normal. Pone la luz, hace miosis. Pero si usted pone la luz y no responde nada, no responde, eso es una abolición de un reflejo pupilar. Pero con preservación del reflejo de acomodación, ¿no? Un reflejo de acomodación, pues se lo hace mirar hacia adentro, ¿no? Y convergen los dos ojitos y las pupilas pueden ponerse pequeñas, ¿no? Se acomoda bien, pero no se mueve, ¿no? Los profesores antiguos, yo recuerdo que nos decían, este es el signo de la prostituta, decían, ¿no? Se acomoda pero no se mueve. ¿No se habrán escuchado alguna vez eso? O sea, no son tan antiguos. ¿Han escuchado alguna vez eso? Ah, no han escuchado. Que ya no creo que enseñen así tampoco, pero a mí me enseñaron así en el Almenara y decía pupila de Algil Robertson neurosífilis, decían, ¿no? O sea, y es la única realmente porque se acomoda pero no se mueve el reflejo fosomotor Algil Robertson neurosífilis. Marcus Gang es al revés, es hay una pupila que va a responder, pero solo en un ojo, en el otro no responde. Marcus Gang es un reflejo muy frecuente que se ve en lesiones del nervio óptico, segundo par craneal. 38. ¿Qué es incorrecto sobre la mucormicosis cerebral? Mucormicosis. Miren, de todas las micosis, la mucormicosis se asociaba generalmente a diabetes. Cuando yo escucho la palabra mucormicosis pienso en diabetes, ¿no? Pero vamos a ver qué más hay, ¿no? Mucormicosis. Estamos en la pregunta 38. Ya, acá está diabetes, ¿ve? Es una complicación de la acidosis diabética. Rara, bueno, sí es rara. Las mucormicosis son mortales, o sea, el paciente tiene mucormicosis
y trae mucha complicación, son mortales. Suele iniciarse en los problemas de cornetes nasales, sí, en esta zona. Aquí tiene unas lesiones, frecuente también con otorrino. Mucormicosis, cefalea, meningitis, cefalea, una resonancia y tienen una lesión en la zona nasal, ¿no? Mucormicosis. El pronóstico suele ser bueno, falso. El tratamiento es antifotericina, sí, antifotericina B tratamiento. La corrección de la hipoglicemia favorece la recuperación. Bueno, esto sí es asociado a diabetes, mucormicosis, pronóstico malo. Pronóstico malo. 39. El aislamiento de cocos en racimos gram positivos en un paciente con meningitis ocurrirá con más probabilidad en el siguiente caso. Esta es una pregunta de neurología, pero asociada a microbiología. Los cocos en racimos gram positivos. En racimos gram positivos. ¿Dónde se ve esta filo, no? ¿Dónde se ve? Entonces, el paciente con neutropenia, no, paciente con neutropenia es el meningococo, ¿no? Meningococo, neutropenia, también con retiro del vaso, ¿no? Los que no tienen vaso, espectromizado, ¿no? También pueden hacer meningitis. Inmunodepresión, si aíslas eso vas a aislar hongos, generalmente inmunosupresión, criptococosis. Traumatismo cráneoencefálico no se asocia más que meningitis a TEC. El TEC se asocia, perdón, más a epidural o subdural. ¿Es el germen más frecuente en el paciente sano? No, es el meningococo, ¿no? Meningococo, el paciente sano. La respuesta es estafilococo válvula de derivación líquido-cefalorraquídea, ¿ya? Eso es algo que tienen que saber si en los pacientes neuroquirúrgicos hay que tener cuidado con las meningoencefalitis por este germen. 40. ¿Cuál de los siguientes métodos consigue inactivar el germen que transmite la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Antigua la enfermedad, yo pienso que no nos pasamos. La respuesta acá dice hipoclorito. No. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la meningitis bacteriana? Meningitis bacteriana viene, si no viene en infecto, va a venir en negro. Si no viene en negro, por ahí una pregunta, ciencias básicas. La B, hipoclorito, pero eso no tiene mucho valor en la 40. Meningitis bacteriana viene. Meningitis bacteriana es paciente, varón de 23 años, con tiempo de enfermedad de 3 días de evolución, caracterizado por cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, rigidez de nuca, fotofobia. Al examen clínico se encuentra somnoliento con una paresia del sexto par craneal, rigidez de nuca en tabla o rigidez intensa en 3 cruces, líquido cefalorraquídeo, células 3000, glucosa 30 y proteínas 200. Eso es una bacteriana. Tratamiento, ceftriaxona, 2 gramos cada 12 endovenoso por 14 días. Ya, todo eso es bacteriana. Esa viene de cualquier manera y vamos a ver qué nos preguntan acá. Dice, la positividad de cultivos en un líquido es 40. Supongamos que no sabemos, pasamos, ¿ya? Porque puede ser esto de microbiología. Se deben extraer siempre hemocultivos, verdadero. Ustedes, pacientes con meningitis, tienen que hacerle hemocultivos también, verdadero. La meningitis neumocócica suele precederse de una infección óptica o de seno. Claro, cuando ustedes tienen una, por neumococo, tienen que ver si hay otitis por contigüidad o también problemas otorrinológicos. Sí, suele haber pleocitosis polimorfonucleares, lo que le decía, ¿no? Una cosa es mononuclear, que se ve en tuberculosis y en criptococosis, y otra cosa es polimorfonuclear, que se ve en bacteriana. Polimorfonuclear se ve elevadísimo. La respuesta es, la posibilidad de cultivos es solo de un 10%. O sea, no es tan frecuente la posibilidad, pero el diagnóstico es claro con el líquido. O sea, ustedes juegan con el líquido, no solo en un 40%, no llega hasta el 40%, es bajo. El líquido cefalorraquídeo
es importantísimo porque ustedes ya pueden dar un tratamiento. Un tratamiento. Pero si les queda en la duda, igual ustedes tienen que dar el tratamiento. Entonces nosotros damos el tratamiento, se llama prueba empírica o prueba terapéutica. El paciente recibe tratamiento. Caso de ellos es muchas virales están recibiendo antibiótico terapia porque queda en duda con las células o el pronóstico del paciente. Hay otra frase también en meningitis. Si el paciente llega con meningitis a emergencia, en coma o en estupor, tiene peor pronóstico que si llega somnoliento o despierto. También pregunta de examen, ¿ah? Si el paciente llega con meningitis, en coma o en estupor, tiene peor pronóstico que el que llega por somnolencia o despierto. En otras palabras, el estado de conciencia al ingreso es un factor pronóstico o de riesgo dependiendo de cómo llega. El estado de conciencia al ingreso de emergencia es un factor pronóstico o de riesgo dependiendo de cómo llega. Muy bien, 42, nos vamos a la 42. La respuesta es la A, no. No es tan, el cultivo del líquido no es tan frecuente. Se hace, pero no es lo que hacemos. Lo que se hace más es ver el líquido. ¿Cuál de las siguientes entidades cursa con lesiones focales en la tomografía? Que típicamente no realzan con contraste y se localizan en sustancia blanca. Bueno, la que sí realza contraste es un tumor cerebral. Tumor cerebral realza contraste. Y de todos los tumores, el que más realza se llama el meningioma. El meningioma es como una moneda de sol antiguo, grande, bien pintado blanco. También los tumores muy vascularizados también captan contraste, ¿no? Las metástasis captan contraste, ¿no? Acá lo que les preguntan es, ¿cuál no capta contraste? ¿No? O ¿cuál capta menos contraste? No realza con contraste. Ah, y te da otra alternativa, se localiza más en sustancia blanca. En el cerebro la sustancia gris rodea a la blanca, la sustancia gris rodea a la blanca, o sea, son profundas, ¿no? La toxoplasmosis sí realza contraste, la toxoplasmosis también dice, ¿cuál es la lesión focal más frecuente en HIV? La respuesta es toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis, ¿no? Capta contraste, captador de contraste. Linfoma cerebral capta contraste. El toxoplasma y el linfoma se parecen mucho, tanto en imágenes como en clínica, se parecen mucho. Viene por un déficit motor el paciente, cefalea y déficit motor. La metástasis cerebral causa contraste, capta contraste. De la metástasis cerebral al cerebro, la mnemotecnia es come purito, ¿no? ¿Se acuerdan mis alumnos? Hacíamos colon, M de melanoma, P de pulmón, R de riñón. Come purito, colon, melanoma, pulmón, riñón. Y por ahí en mujeres mama y en hombres pulmón, ¿no? En hombres pulmón. Colon, ¿ah? No estoy hablando de estómago, o sea, del gastrointestinal el más frecuente es colon. Colon hace metástasis al cerebro. Ya. Y captan contraste, o sea, de lejos captan contraste un montón. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, no, es una enfermedad desmielinizante que se ve en pacientes con HIV en los estadios finales. Dicen que cuando uno diagnostica LMP, perdón, tiene 6 meses de vida el paciente, porque es progresivo, 6 meses de vida. Estadios finales, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es una demencia. La respuesta es la D. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es la que no capta contraste. No realza con contraste y se localiza en sustancia blanca. Creutzfeldt-Jakob es más cortical también, córtico subcortical. Virus lentos, priones, no
sé, canibalismo también hablan. Se ven personas que comen cerebro de otras personas. ¿Cuál de los siguientes gérmenes que causan infecciones en el sistema nervioso central tiene especial predilección por los lóbulos temporales? Está bonita esta pregunta, porque yo les dije, ¿no? El virus no tiene que quedarse en el cerebelo, es cierto, ¿no? Pero de todos estos virus que van a ver, hay uno que va al lóbulo temporal, de lejos. De lejos, ¿ah? Y les dije hace un rato, ¿ah? La tuberculosis puede hacer dos enfermedades. Estamos hablando del cerebro. Una meningoencefalitis tuberculosa o un granuloma TB, ¿no? Es diferente, ¿no? La meningoencefalitis, ya saben, 3 semanas, 300 células. Y es fenómeno de Freud. En cambio, la granuloma es una lesión que va creciendo, no les duele, lo encuentran, convulsionan, lo encuentran al pacientito en su granuloma. El granuloma se encuentra en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca. En esta unión de la sustancia gris con la sustancia blanca asientan muchos enfermedades neurológicas como por ejemplo el cerdito cisticercosis, algunos tumores y también la tuberculosis, granuloma TB. Los ecovirus son más virales, son meningoencefalitis, es bilateral, no hay predilección. Meningococo igual, no hay predilección. Criptococosis, inmunosupresión, pero igual. El virus del herpes simple es localizador. Puede producir afasia, puede producir hemiparesia, puede producir convulsiones. Cuando uno hace una resonancia o una tomografía, puede haber sangrado, sangra. Lesiones hemorrágicas, le dicen, lesiones hemorrágicas. Y ustedes ven al paciente y el paciente no les parece una viral, pues, les parece una bacteriana. El paciente se ve séptico, puede haber consumo de glucosa, ¿entienden? O sea, se ve diferente. Ahí tienen que darle ustedes aciclovir y también están cubiertos con su antibiótico. La respuesta es el herpes, ¿ah? Sí, buena pregunta. 44. Ante una sospecha de meningitis infecciosa, ¿cuándo solicitaría tomografía? Claro, es importante, ¿no? Dice, el interno contento quiere hacer su punción lumbar. Un ratito, hazte primero una tomografía. ¿Por qué le dice eso? Siempre que no haya papiledema. Miren, el papiledema se ve después de 72 horas de una hipertensión endocraniana. O sea, si ustedes tienen algún residente que le dice, hazle fondo de ojo, todo molestoso en emergencia, ustedes le dicen, tranquilo maestro, mire, aparte que no tengo mi aparatito, eso se va a ver después de 72 horas. Va expulsado, ya no importa, pero me pone más ignorante. Porque ellos quieren, o sea, a veces me da cólera porque ya es como una regla, ¿no? ¡Foto de ojo! Sí, otro, sí doctor, tiene razón, tiene papiledema. ¿Qué querrá que le digan? Pues? Pero no, o sea, puede haber o no haber, tranquilos, ¿ah? ¿Cuándo hacen tomografía? O sea, si hay papiledema, ya pues suave, de una persona ucraniana. Si la fiebre es superior, no. Una meningitis viral puede producir 40 de fiebre y no tienen por qué hacerle tomografía. La fiebre no les indica hacer tomografía, ¿no? Si hay un defecto focal, tal como un reflejo cutáneo palmar extensor, o sea, un Babinski. Si hay un reflejo focal, bien malos son, ¿no? O sea, un reflejo cutáneo plantar. ¿Por qué hacen eso? O sea, siempre han hecho esto en neurología. O sea, si hay, ¿por qué no dicen más? Si focaliza y tiene Babinski, no sé por qué harán eso. Si la sospecha es una viral, si es viral, ¿hacen la tomografía ustedes? No. Dice, en todos los casos descritos se puede proceder directamente a la punción lumbar. Mentira, se va a la casa y le pata directamente. Porque, por ejemplo, si ustedes hacen una punción lumbar a un paciente con HIV, con criptococosis, con una hipertensión endocrinal severa, el paciente se muere ahí, al toque, porque esa hipertensión endocrinal severa se enclava. Tomografía se hace a un paciente que está focalizando, pues. O sea, tiene una meningitis y está levante su mano, una hemiparesia, no, suave. Tomografía, ¿no? Está focalizando. Está fácil, ¿ah? Esa, estuvo fácil, ¿ah? ¿O no? ¿No mucho?
Ah, por la palabra clutano plantar. Ah, no importa, yo tampoco sabía. Ah, por la palabrita, ¿no? Ante un paciente con cuadro, me avisan cuando son las 11, ¿ya? Sí. Oye, ¿qué? ¿Y ustedes quieren que no me arregle el estómago a mí también? Ante un paciente con cuadro agudo de cefalea. Bueno, cuando es agudo, meningitis puede ser, ¿ah? Meningitis aguda, porque a mí me gusta, a mí me gustan más los cuadros clínicos porque es cómo uno va a actuar frente a un paciente, ¿ah? Fiebre, ya, pues cefalea y fiebre, ya no va a ser migraña eso, ¿no? Cefalea y fiebre. Rigidez de nuca, ya, pues es una meningitis. Discretos elementos afásicos, ya. En la exploración del lenguaje, o sea, hay afasia, y ya saben qué meningitis focaliza, ¿no? O hace afasia. ¿Está bueno o no? Presenta un líquido con placitosis linfocítica, o sea, hay predominio linfocitario. Hay unas proteínas elevadas y hay una glucosa normal, suave. No se asusten, las herpes también pueden tener normal o elevarse. La TAC es normal, dice, pero en forma empírica por la afasia, qué bonito esta pregunta. Por la afasia, está bien, lo está focalizando. Miren, las virales no tiene por qué focalizar nada, o sea, a no ser que sea un herpes. Las bacterianas tampoco focalizan. Focalizar significa tener síntomas neurológicos de una zona del cerebro. Acá hay problemas de lenguaje. Está focalizando el paciente. ¿Qué le darían? Analgésico e hidratación. ¿Qué te parece? Ya es una burla ya, ¿no? O sea, dice, pase por caja, tampoco, ¿no? ¿No? El médico quiere cobrar. Tuberculostáticos, ¿es una tuberculosis esto? No, porque el líquido no es para tuberculosis, no dice nada de 300. Aciclovir, les dudan ustedes, ¿no? Dudan ustedes, ¿no? Ampicilina, cefotaxima, mira, no se preocupen. El tratamiento es ceftriaxona, el tratamiento es anfotericin, el tratamiento es aciclovir y el tratamiento es antituberculostáticos. O sea, acá dice cefotaxima, ampicilina, que se daba anteriormente. Esta es una pregunta eh, para pensar en una herpes simple. Probablemente se confundieron porque salió normal la glucosa también, ¿no? Pero bueno, así es, no tiene que salir siempre normal. ¿Por qué yo no doy cefotaxima o ampicilina? Porque, porque tampoco el líquido salió 3000 células, pues, de polimorfos nucleares, ¿no? Ha salido solamente pelocitosis linfocítica, que se ven virales. También porque fue agudo, las bacterianas suelen ser agudas, también las virales, esto más es una viral, es más una viral y como focaliza, puede ser un herpes, te está diciendo. Tienes que darle qué cosa? Aciclovir. 46. Esta pregunta no me gusta porque los tumores más frecuentes son... ¿Por qué no me gusta? Porque si ustedes ponen al cerebro en una licuadora, imagínense, o en una centrífuga, eh, ustedes van a separar algunos elementos. Separan la glía, separan las neuronas, separan sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Qué creen que es más frecuente, la glía o las neuronas? Glía es más frecuente. Por lo tanto, los tumores cerebrales son dependientes de glía, ¿no? Miren la lógica, porque hay más cantidad. No son dependientes de neuronas. O sea, los neurinomas, eso no es lo más frecuente. Y de todo, lo más frecuente se llama el astrocitoma. De estas glías, el más frecuente es el astrocitoma. De lejos el astrocitoma, ¿no? Después viene el líquido cefalorraquídeo, 150 mililitros, sangre, ¿no? Pero yo buscaría astrocitoma, y hay astrocitoma, por eso me da cólera, pues. Porque la respuesta no es astrocitoma, porque si tú respondes rapidito, te ensarta. Ese es para el estudioso, ¿ah? Dice, el tumor más frecuente, dice, lóbulo frontal, astrocitoma. No, porque acá te dice otra cosa, te dice metástasis. Y la metástasis abarca más, o sea, de lejos la metástasis es más frecuente que el astrocitoma en frecuencia.
O sea, por estadística. Por eso no me gusta la pregunta. Ya me imaginaba, ya. Ya, yo esto me molesta. Mira, meningioma, M de meningioma, M de qué, de hombre o de mujer. M de mujer, ¿no? Meningioma se ve en mujeres. Crecimiento es menor, es lento. M de menor, lento. Neurinomas es menos frecuente que los ocitomas, porque era depende de la glía. Hemangioblastoma, menos frecuente todavía. Eso se ve en niños, hemangioblastoma. Metástasis. Pulmón, bien frecuente el pulmón. Mama, frecuente, metástasis. No me gusta. Ah, esta está bonita. Esta sí me gusta. ¿Cuál es el tumor que tiene mayor probabilidad de que se haga una diseminación al sistema nervioso central? O sea, ustedes tienen un tumor en cualquier parte de su cuerpo y dicen suave con el cerebro. Eso está mejor, ¿ah? Esa está muy bonita y si la han leído en algún lado, perfecto, ¿ah? La respuesta es melanoma. El epidermoide de pulmón, no tanto, ¿no? El adenocarcinoma de mama es frecuente, pero no tanto como el melanoma. O sea, el melanoma, el dermatólogo que encuentra melanoma sabe que tiene que pedirle resonancia porque es lo que es más frecuente. ¿El cáncer gástrico o cáncer de colon? Colon, ya. Entonces, no sé, del gástrico, ustedes se acuerdan solamente de su úlcera, de Helicobacter pylori, olvídense de neurología con el gástrico, ¿ya? ¿Cuál es la localización más frecuente de todos los tipos de tumores medulares? Lo que le decía también. Por ahí viene, pues. Esta es la médula, acá. C7, ¿no? Cervicales. 12 dorsales. Lumbosacra. ¿Cuál es lo más frecuente en volumen, localización? Dorsala. Igual sucede en los hemisferios. El más frecuente es el lóbulo frontal. No es que eres chanconazo, sino que por lógica, pues, o sea, por volumen. Está bien, peor es responder cervical, ahí sí, peor todavía es cachoso, ¿no? Y todavía trae su libro ahí. Doctor, pero acá dice un caso, en negrita, ¿no? Y chiquitito. La respuesta es dorsal, ¿ya? Dorsal. Ependimomas, acuérdense, ependimomas. Muy bien. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para los tumores intramedulares? Qué linda pregunta.